Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. ¿Cómo responde a personas que le dicen que para ser verdaderamente salvo se necesita agregar algo a la salvación? Se necesita seguir algunas reglas. Se necesita asistir a ciertos eventos. Que necesita negarse algo. ¿Cómo para ser salvo? Para garantizar su salvación. ¿Cómo lo responde? Pablo está diciendo, contestando esas preguntas. No se deje engañar. Ahorita vamos a empezar a ver esos engaños y cómo debemos responder, porque en Cristo estamos completos en Él. En breve comenzaremos. Posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irá, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia, ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Es muy frecuente que uno piense que Cristo es parte de nuestra vida. Es tal vez una parte importante, pero no toda. Necesitamos a Cristo más la filosofía, necesitamos a Cristo más que la psicología, necesitamos a Cristo más
ciertos ritos, más a cierta ceremonia, más alguna experiencia milagrosa, o Cristo más alguna percepción mística, o a un Cristo más algo de sufrimiento corporal. Es decir, necesitamos hacer algo para lastimarnos a nosotros mismos con el fin de ganar mérito con Dios. O necesitamos tener algún tipo de experiencia mística para conocer realmente a Dios o algo así. Pero la Biblia dice que todo está en Cristo. Y todo está en conocer a Cristo. Toda esta epístola realmente se enfoca en Él. Porque si usted regresa a Colosenses 1:13 dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos posibles, dos reyes posibles. Puede vivir bajo el rey Satanás o el rey Dios. Puede vivir en el reino de las tinieblas o puede vivir en el reino de la luz. Puede vivir en el reino del mal o en el reino de la justicia. Dios, por su gracia, nos libera del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y nos lleva al reino de su amado Hijo. Y cuando usted conozca a Cristo, y Él se convierte en su rey, usted entra en su reino. Inmediatamente dice la Biblia, usted tiene redención, usted es redimido del juicio, usted es redimido del castigo, usted es redimido del infierno, porque Cristo pagó el precio. Usted tiene perdón de los pecados, todos los pecados que usted ha cometido o alguna vez cometería, porque su castigo fue pagado por la muerte de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, absolutamente todo. Fue a través de Él que los pecadores se reconcilian con Dios. Fue a través de Él que somos transformados, convertidos, regenerados, nacidos de nuevo. Todo viene a través de Él. Pero algunas cosas tienen a restar valor de encontrar todo en Cristo. Algunos interrumpen o da una decepción, un engaño. Por ejemplo, Pablo tuvo esa preocupación en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como el serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estamos hablando de Cristo que es puro y sencillo. Cristo lo es todo. Aparte de Él no hay respuestas ni para el tiempo ni para la eternidad. Pero hay 4 engaños que asaltan esa sencillez de Cristo y la suficiencia de Cristo, los cuales debemos desechar de remate. Primero debemos desechar el engaño de la filosofía. Miren versículo 8 de capítulo 2 de Colosenses. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice? No deje que nadie lo distraiga de Cristo. No permite que nadie le lleve cautivo, que te aleje del compromiso único con Cristo. Versículo 9 continúa. ¿Por qué? En Él, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él. Mire que nadie os haga cautivos. Esa palabra es una palabra rara que significa llevarle como un botín. Era de contexto de la guerra en los tiempos bíblicos. No deje que nadie le lleve o le lleve cautivo, como en un cautiverio. No permita que nadie secuestre su mente, secuestre tu alma, o le seduzca o saquee con la filosofía. La filosofía es el estudio de la razón humana. No deje que nadie le aleje de Cristo por punto de vista, por valores, por moralidad, por principios que vienen de la sabiduría humana. Procura que nadie le robe el alma a través de la sabiduría humana o el engaño vacío.
¿Qué es la filosofía? La filosofía se refiere a cualquier sistema que los hombres inventan, sean ideologías, filosofías, psicologías, teorías, religiones. La filosofía es un engaño vacío, es una mentira vacía, es un engaño porque suena bien, atrae la mente, seduce la mente. Tiene ciertas propiedades de racionalidad, pero no tiene valor espiritual. ¿Por qué? Porque es según las tradiciones de los hombres. Es humano. Todo lo que va a obtener de una fuente humana es la sabiduría humana. Mire, vivimos en un mundo postmoderno. ¿Qué significa eso? Lo que significa que la persona piense que realmente no hay verdad. No hay verdad verdadera. No hay verdad absoluta. Todo el mundo tiene su propia idea de lo que es la verdad. Todo el mundo tiene su propia visión de la vida. Todo el mundo tiene su propia visión de la moralidad. ¿Qué va a encontrar ahí? ¿Qué va a encontrar de la filosofía? La filosofía es la búsqueda de la verdad, pero nunca la encontrará. Es además de acuerdo con los principios elementales del mundo. Está ligado a este mundo. Es solo este sistema, hablándose a sí mismo. Voy a tratar de ilustrar lo que quiero decir. Estamos hablando de un Dios trascendente. Estamos hablando de un Dios que está más allá de nuestro mundo. Vivimos como si fuera en una caja de tiempo y de espacio. Damos vueltas por aquí y sacamos todo tipo de conclusiones, pero nadie sale y Dios está afuera. La única manera en que podríamos saber lo que Dios es si Dios invade la caja desde afuera. Y lo hizo. Y nos da una revelación. Y nos ha dado en las Escrituras. Y luego nos dio una revelación en carne humana, Jesucristo. La filosofía se limita a este mundo. No es desde afuera. Un filósofo, no importa cuán inteligente sea, no importa cuán capaz sea de procesar información y retenerla en su cabeza y clasificarla y sacar conclusiones, todavía está en la caja. No puede conocer la verdad acerca de la eternidad. No puede conocer la verdad acerca de los orígenes del mundo. No puede conocer la verdad acerca de la consumación de los siglos. No puede conocer la verdad acerca del cielo y del infierno. No puede conocer la verdad acerca de la voluntad de Dios, a menos que Dios venga y se lo diga. Y eso es lo que es la Biblia. Un libro sobrenatural de Dios. Es la palabra de Dios. Y no solo vino en la verdad escrita, sino en la verdad encarnada, en su Hijo, el Señor Jesucristo. La filosofía no hace avanzar al hombre, lo hace retroceder. Así que cuidado con la filosofía. Deseche el engaño de la filosofía. En segundo lugar, deseche el engaño de la ceremonia o digamos religión externa. Versículo 16. Vamos hasta el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Usted está completo en Cristo. En Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Él es la mera sustancia. Todo lo que se menciona en el versículo 16 es solo sombra. La religión externa, de lo que está hablando aquí la religión externa, de ceremonias, de ritos. Y quiero decir que es una característica de la religión que tiene sus ritos. Era una característica del judaísmo. Querían juzgar a la gente en cuanto a lo que comían o no comían, si observaban el festival apropiado o no, si mantenían el día de reposo y luego estos sábados especiales de luna nueva, etc. Ritos. Siempre hay personas legalistas que dicen, bueno,
Cristo no lo es todo. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y tienes que hacer lo otro. O no lo va a lograr la verdadera espiritualidad. Miren, con los judíos era la circuncisión. Era como decir, Dios no te va a aceptar a menos que haya sido circuncidado. Es sábado. Dios no te va a aceptar a menos que guardes el sábado. Las leyes dietéticas. Debe guardar las leyes dietéticas y va a contar con el favor de Dios. Debe asistir a este evento o aquello. Recitar a esas oraciones y prender a aquellas candelas para garantizar su lugar en el cielo. No te dejes engañar por esto. No pienses ni por un minuto que alguna actividad externa, algún evento externo en que participes es necesario. Olvídate de la circuncisión. Eso tenía lugar en el pasado. Eso era una imagen, una sombra de la realidad. Ninguna actividad externa te aporta nada de que de alguna manera Cristo no haya hecho. La realidad está aquí. Cristo está aquí. La sustancia está aquí. No necesita el rito. Pero cuando usted le da su vida a Cristo, eso es todo. Ese es el paquete completo. Y vienen a culto porque su corazón los lleva, porque quieren cantar, quieren tener compañerismo, quieren regocijarse, quieren compartir, quieren disfrutar del ministerio que se lleva a cabo, porque aman las cosas que Cristo les ha dado. Entonces Pablo dice, no dejes que nadie actúe juzgándote por estas cosas. Es Cristo y solo Cristo. Desecha el engaño de la ceremonia, de la religión externa. Eso no le va a agregar nada a su salvación, porque Cristo es todo. Desecha en tercer lugar el engaño del misticismo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La idea de que de alguna manera puedes conectarte con Dios a través de alguna elevación de tu mente, alguna experiencia intuitiva, algún sentimiento, algún anhelo, de alguna manera te eleva, te conectas con Dios. De alguna manera hay una experiencia espiritual más elevada. Esa es la mentira que dice el misticismo. Dice que nadie sigue privándole. La gente quiere atacar la verdad, la simplicidad en Cristo. Quiere atacar con misticismo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Esta es una de las formas en que funciona el misticismo. La autohumillación. Si simplemente hace un voto de pobreza, ya saben, se despojan de todo, de alguna manera por medio de esa autohumillación se va a elevar a un nivel más alto de espiritualidad. De alguna manera esto va a inducir alguna conexión trascendental con Dios. Martín Lutero tuvo esa lucha en sí. Él autolatigó así para mostrar a Dios que cuán arrepentido era por sus pecados. Pero de nada le sirvió. Llegó a la conclusión que los justos por la fe viven. Aquellos que se involucran en la adoración de ángeles. El catolicismo romano tiene toda una sección en su teología sobre la veneración, la adoración de los ángeles. De alguna manera puedes trascender esta vida y tocar el trono de Dios conectando con los ángeles. Revelaciones secretas, visiones sobre cosas que supuestamente han visto, sus viajes al cielo, sus visiones de Dios, sus encuentros con Jesús, encuentros secretos con Jesús, encuentros con ángeles. Aléjate de eso. Te hará confiar en algo que no puede ser la verdad. Entonces, si confían en algo que no es la verdad, darás al misticismo una autoridad mayor que la que le das a la palabra de Dios. Esa es una estafa.
ya le han estafado. El evangelicalismo está lleno de personas que están siendo defraudadas por falsas visiones. ¿Qué hacen esas falsas visiones? La última parte del versículo 18. Vanamente hinchada por su propia mente carnal. Se enorgullecen. Es simplemente un sentido exagerado de importancia personal. Quiero decir que debe pensar que es muy importante. Si yo solo le hable a usted casi todos los días, le da visiones, le da revelaciones, envía ángeles para hacer todas estas cosas, usted debe ser muy especial. Esa es la mentira del diablo. El problema es que, como en versículo 19, no haciéndose de la cabeza. Estas personas no se aferran a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Él es la cabeza. En capítulo 1, versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es del el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Con el misticismo, Cristo ya no es la cabeza. Usted lo es. Con todas sus visiones y con todas sus experiencias místicas, usted no puede exaltar a Cristo y a sí mismo al mismo tiempo. Se ha cambiado la cabeza por otra. Se ha dicho que Cristo no es suficiente. Y esa es la mentira que promueve el engaño, que promueve el diablo. En cuarto lugar, deseche el engaño de asceticismo. ¿Qué es asceticismo? Como en versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Asceticismo son preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques. El asceticismo es la práctica de la abnegación en un intento de acercar a Dios. Si yo me niego a estas cosas, entonces me acerco a ti. Puedo incluir cosas como el ayuno, el celibato, el uso de ropa sencilla o ropa incómoda, la pobreza, la privación de sueño y, en formas extremas, el maltrato del cuerpo. En teoría, se supone que el ascetismo elimina los obstáculos mundanos entre el creyente y Dios. Acabar con la codicia, la ambición, el orgullo, el sexo, la comida placentera, tiene la intención de ayudarse a subyugar a la naturaleza animal y desarrollar una naturaleza espiritual. Versículo 22, la primera parte dice, todas esas cosas se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Esas son cosas pasajeras, cosas destinadas a ser eliminados. Porque se están según los preceptos y enseñanzas de los hombres sin Cristo, buscando una sustitución de Cristo. En versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Tal vez esas privaciones se ven tan religiosas y devotos, maltratando su cuerpo, privándose para el Señor. Por eso lo hacen. Versículo 23, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No vale nada. El ascetismo no vale nada. Cualquier cosa que le hagas a tu cuerpo no tiene valor en términos de beneficio espiritual. Cuando vino a Cristo, usted murió a este mundo. Ahora vive en un mundo nuevo. Vive en el reino de Dios, el reino del amado Hijo de Dios. Vive en el reino de la salvación, el perdón de los pecados. Está completo en Él. Tiene todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. No necesita estas cosas. En vez de todos estos engaños, en vez del engaño de la filosofía,
en vez del engaño de la ceremonia, en vez del engaño de misticismo, en vez del engaño de ascetismo. Sométase a la verdad de Dios. Versículos 9 a 15. Perdón que lo brinqué porque quería enseñar cuáles eran esas distracciones, esos engaños. Pero ahora esta porción nos indica lo que debemos hacer. Nosotros, la verdad es que estamos completos en Cristo. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que usted necesita está en Cristo. Todo. En Cristo tiene la salvación completa. Versículos 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 11 dice, no hay necesidad de este circuncidado. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a manos. Estamos hablando de una operación espiritual, no físico. Cuando te convertiste en cristiano, Cristo eliminó todo lo pecaminoso de su vida y solo Cristo puede hacer eso. Habéis recibido de Cristo una cirugía espiritual. Aquel antiguo rito no era más que una imagen, un símbolo. Así que el cristiano no necesita ningún derecho de circuncisión, no necesita ningún signo externo. Ha sido unido a Cristo. Eso es lo que nos dice en versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción de poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Eso no es un bautismo de agua. Se habla de que usted fue colocado en Cristo, se fue identificado, unido a Cristo. Cuando se convirtió en cristiano, es como si estuviera enterrado, sepultado. Murió y resucitó en una nueva vida, por la fe en la acción del poder de Dios que resucitó de entre de los muertos. Así como Dios resucitó a Jesús, así también le resucitó de entre los muertos cuando creíste en Cristo. Tu vieja vida murió, fue sepultada y usted resucitó en una nueva vida. Y todo esto es hecho por la operación de Dios. Por la fe, nosotros los que creemos en el poder de Dios, los que creemos que Jesús resucitó a Jesús de entre los muertos, también resucitaremos con Él. Somos libres de las consecuencias del pecado. Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El pecado no tiene ningún derecho sobre mí, porque morí en Cristo. Romanos 6:10. Porque en cuanto Él murió a pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Muere una sola vez y vive para Dios. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte no tiene dominio sobre Él. Ese es el fin de dominio de la muerte. La salvación es completa. La salvación completa es suyo. No necesita nada más. Entonces, en cuanto a, si alguien le viene y dice, bueno, sé que tienes que creer, pero también tiene que guardar los 10 mandamientos. No. Pero también tiene que hacer esto y el otro. No. Si no lo haces, no lo vas a conseguir. No. Ya morí una vez. Y eso es todo lo que hay. Murió una sola vez. No muere más. Y esa es la salvación completa. Pero estamos completos en Cristo, no solo por tener una salvación completa, pero en Cristo tiene el perdón completo. Versículos 13 y 14.
Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El perdón completo enfatiza la plenitud de perdón, aparte de cualquier obra. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en nuestros delitos. Está hablando de una cuestión posicional. Está muerto en pecado. La muerte significa una incapacidad e incapaz de responder. Significa que está tan encerrado en el pecado que era incapaz de responder a Dios. Era un cadáver espiritual. Pero Dios intervino. La incircuncisión de vuestra carne. Estábamos fuera de pacto, fuera de cualquier relación con Dios. No teníamos la verdad de Dios. Incluso en este sentido, a los gentiles se le dio la salvación aparte de cualquier ceremonia como de la circuncisión. Cristo es el que perdona completamente. Quisiera que trace conmigo. Todo fue hecho por Él. Versículo 9 dice, en Él. Versículo 10, en Él. Versículo 11, en Él. Versículo 12, con Él. Versículo 13, con Él. ¿Lo veis? Estando en Cristo, se pone en la mano de Cristo, lo recibe por fe y todo se convierte en suyo. Os dio vida juntamente con Él. Éramos hombres muertos, completamente derrotados, completamente dominados por el pecado, impotentes para romper el pecado que nos aprisionaba, impotentes para descubrir la verdad de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin elección, encerrados en la naturaleza pecaminosa. Y de repente, Dios nos dio vida. En Cristo, por obra completa, por su obra completa, liberó a los hombres del pecado, liberó a los hombres de su poder de pecado y de las consecuencias, y les dio nueva vida. ¿Cómo lo hizo? Habiendo perdonado todos los delitos. ¿Lo escuchó? Habiendo perdonado, tiempo pasado, ya está hecho, todos perdonados. Y además de esto, en versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso. Lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El documento de deuda era una nota escrita a mano de un deudor en que reconocía su deuda. Para nosotros, era su pecado y mío. Acumularon una deuda con Dios. No podíamos pagarlo. Pero dice, habiendo cancelado. Lo limpió. Como se borra una pizarra. El día que se acercó a Dios y firmó su confesión de pecado, admitiendo su pecado, es el día en que Él la borró totalmente. Cuando usted recibe a Jesucristo y usted se acerca y firma su confesión, es cuando Dios lo clava en su cruz, paga el castigo, lo limpia y no queda rastro. Todo se ha ido. En Cristo estamos completos porque en Cristo tenemos la victoria completa. Versículo 15 para terminar. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde fue que Cristo hirió la cabeza de Satanás? En la cruz. ¿Dónde fue que rompió su poder? En la cruz. ¿Dónde fue que Él quitó el poder de la muerte? En la cruz. El dominio de Satanás fue quebrantado en la cruz. Todavía somos conscientes de que aparte de la victoria de Cristo, el hombre es una víctima indefensa en un mundo hostil. El hombre tiene este miedo de ser aplastado tarde o temprano por un universo y un mundo intimidante que no puede explicar.
que no puede entender. Y solo hay un mensaje de esperanza que se transmite, y es este: Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado como Señor de todos, y las fuerzas del universo están sujetas a Él como a su Creador y su Conquistador. Ellos en aquel día temían a los demonios, temían a los ángeles, temían a las estrellas. Ya, gracias a Cristo, no tememos a nada. Pablo dice: no se deje corromper ni por un minuto el pensamiento de que tienes a Cristo, pero también tiene que tener sabiduría humana. Tienes a Cristo, pero necesitas más. Que Él no es suficiente. Que tienes a Cristo, pero necesitas guardar todas las reglas externas. Pablo dice que no necesitas nada de eso para su salvación. Todo lo que necesitas es Cristo y solo Cristo. Todo está en Él. La salvación completa, el perdón completo, la victoria completa. Y no se puede hacer nada para agregar a lo que tiene Cristo. Todo está en Cristo. Toda la verdad, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la paz, todo el gozo, todo el valor, todo el cumplimiento, toda satisfacción, todo propósito, toda liberación, toda fortaleza, todo consuelo y toda esperanza eterna está en Cristo. Tenerlo es tenerlo todo. No tenerlo es no tener nada. El evangelio cristiano es simplemente esto: todas las respuestas que necesitas para el tiempo y para la eternidad están en Cristo. Todas las respuestas para tu alma, todas las respuestas para tu pecado, todas las respuestas para tu esperanza para la vida venidera, todas están en Cristo y solo en Cristo. No hay otra autoridad en la Biblia, no hay otro Salvador que Jesucristo. Encontrará en Él todo lo que puedas desear o necesitar. Es por eso que de nuevo, volviendo a Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Si es salvo, es completo en Él. ¿Es salvo usted? Padre, te doy gracias por esta maravillosa verdad que estamos completos en Cristo. No tenemos que agregar nada. Su salvación, su perdón, su victoria es todo en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Él. Que cada persona puede primero encontrar a Jesús como su Salvador y disfrutar de la seguridad de una salvación hecha por ti por medio de Cristo. En nombre de Jesús. Amén.